Bienvenidos una vez más a su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. El sacerdote Aldo Bonaiuto ha presentado su más reciente libro, Mujeres Crucificadas, que relata testimonios de mujeres que fueron víctimas de la prostitución por diversos motivos. Este libro fue prologado por el mismo Papa Francisco. Vamos a verlo. Este encuentro con mujeres liberadas de la prostitución fue una de las visitas que más conmovió a Francisco durante el Jubileo de la Misericordia. La experiencia la relata él mismo en el prólogo de este libro, Don Necrocifisse, Mujeres Crucificadas, del sacerdote Aldo Bonaiuto. En él, mujeres que fueron víctimas de la trata de seres humanos hablan de las torturas a las que fueron sometidas. Escuché con él las muchas tragedias de estas mujeres que lloraban y mostraban al Papa las torturas, la crueldad, orejas cortadas, todo lo que sufrieron en el cuerpo. Fue un momento muy conmovedor. Desde la década de los 90, Aldo Bonaiuto recorre las calles para socorrer a las mujeres sometidas a esta esclavitud moderna. Pertenece a la comunidad Papa Juan XXIII, fundada por el también sacerdote Oreste Benzi, quien dedicó su vida a los descartados en las periferias. En ellas puedo ver las heridas del sufrimiento de Cristo crucificado, crucificadas también por la indiferencia de los que piensan que esas personas deben quedarse allí y deben prestarse para millones de hombres. Debemos despertar las conciencias y decir que el cliente es corresponsable de esta esclavitud y que también es un esclavista junto con los traficantes. Y seguimos con más noticias del Vaticano, donde ya se ha nombrado un nuevo secretario del Consejo de Diálogo Interreligioso. Se trata de Monseñor Indunil Janakarane, de Sri Lanka. Desde el 3 de julio, el Departamento Vaticano encargado del diálogo interreligioso tiene un nuevo secretario, Indunil Janakarane, de Sri Lanka. El nombramiento fue una sorpresa. Escribí al Santo Padre para agradecer este gesto. En particular, subrayé el hecho de que para este encargo se haya pensado en un hijo de Sri Lanka. Allí hay una iglesia que sufre, por lo que sus compatriotas estarán contentos. El padre Indunil viene de un país donde los católicos son apenas un 7% de la población. En un contexto así, la decisión de ordenarse sacerdote no es fácil, y para él no lo fue. Cuando estaba en el seminario mayor en Kandy, mientras estudiaba filosofía, tuve una crisis de fe. Empecé a cuestionar todo, también la existencia de Dios. Casi pierdo mi fe. Salí del seminario. Había una gran insatisfacción dentro de mí. Buscaba algo. Busqué también en la meditación budista, en las iglesias protestantes, pero al final, poco a poco, regresé a la fe. En estos momentos, la comunidad católica de Sri Lanka vive bajo la amenaza del fundamentalismo. En Pascua, más de 300 personas perdieron la vida a raíz de una cadena de atentados terroristas en iglesias y hoteles. En Roma todavía está presente esta imagen. Se trata del conmovido arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjit, al recordar el dolor de los familiares de víctimas. La República de Malta ha ofrecido al barco Ocean Viking un espacio seguro para que desembarquen los 350 migrantes procedentes de Libia y así poder salvar más vidas. Malta ofrece al barco Ocean Viking un puerto seguro para desembarcar. A través de un comunicado, la organización Médicos Sin Fronteras recibe con alivio que se le haya ofrecido al Ocean Viking un lugar seguro para el desembarco en Malta. Tras 14 días varados en el mar, estas 356 personas a bordo, entre ellos hombres, mujeres y niños vulnerables, podrán volver a pisar tierra firme. Si bien una coalición de países ha dado un paso adelante para dar esta respuesta humana, Médicos Sin Fronteras señala que los gobiernos europeos deben detener estos retrasos prolongados y las pequeñas negociaciones, estableciendo con urgencia un mecanismo de desembarco para los migrantes en el mar. Asimismo, la organización sanitaria informa que al llegar al puerto realizará labores de reabastecimiento, repostación de combustible y cambiará la tripulación. Mientras las personas se ahoguen y sigan huyendo de Libia, seguiremos comprometidos con salvar vidas en el mar, concluye el comunicado.
Ahora nos vamos hasta Sudamérica, donde en Colombia se ha producido el Encuentro Nacional de Matrimonio y Familia, patrocinado por la Conferencia Episcopal Colombiana. Al concluir el Encuentro Nacional de Matrimonio y Familia desarrollado del 20 al 22 de agosto en la sede del Episcopado Colombiano, se definió como eje central de trabajo la formación con base al magisterio de la Iglesia Católica y los desafíos del contexto actual. Lo que nosotros más le estamos haciendo énfasis es a la formación, porque es verdad que las familias en la época actual se ven asediadas por una serie de ideologías, de problemáticas, y a veces no tenemos las herramientas suficientes para responder desde el conocimiento, desde la parte formativa. A veces nosotros hacemos muchas marchas, protestas en favor de la vida, para buscar defender la unidad del matrimonio, del vínculo familiar, pero también necesitamos tener argumentos, tener herramientas, estar bien formados, conocer lo que la Iglesia nos presenta, el magisterio nos enseña, para poder defender la familia, defender la vida. Durante la jornada, los delegados de 39 jurisdicciones eclesiásticas del país y laicos que apoyan este servicio reflexionaron entre diversas temáticas sobre el individualismo, el relativismo, la ideología de género, la sociedad de consumo, el hedonismo, aspectos que marcan la realidad de la familia en la posmodernidad. Y nos vamos a Noticias del Mundo, donde las principales ciudades de Brasil se están movilizando para protestar por la falta de respuesta del gobierno nacional ante la ola de incendios que está devastando la Amazonía desde hace ya 19 días. Jair Bolsonaro se ha manifestado con una medida por primera vez en los últimos 19 días desde iniciada esta ola de incendios y ha decretado un decreto de garantía y orden en las regiones donde se están llevando a cabo las quemadas y acción de las Fuerzas Armadas en esas regiones. Esto se da en el marco de la presión internacional por parte de ONGs, por parte de países de la Unión Europea que amenazan con romper su participación en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y además por las movilizaciones sociales que se dan no solo en Brasil, sino en diferentes países de la región y del mundo. Países afectados, países limítrofes afectados por estos incendios, pero también países del planeta entero afectados por las crisis climáticas que puede tener como consecuencia la pérdida de la Amazonía brasileña y también las crisis humanitarias que vienen detrás. Entonces, primera medida de Jair Bolsonaro después de la presión internacional y después de haber invertido las culpas del Estado brasileño. Recordemos que había ya responsabilizado a las ONGs por los incendios, que son una actividad normal para los sectores del agronegocio en su intento de extender la frontera agropecuaria y minera sobre los sectores de reservas ambientales aquí en Brasil. Estudios. Ahora les contamos que los incendios no solo han afectado la flora y fauna de Brasil. Los daños van más allá de las fronteras del extenso país gobernado por Jair Bolsonaro. Esta es la historia de Ludwig Weber, un granjero boliviano. Al este de la cordillera de los Andes, una familia sobrevive a las llamas. Se trata de la familia Weber, quienes se dedican a la ganadería en su rancho llamado Esperanza, algo que con la devastación del fuego creyeron perder. Desde hace más de 10 días, Ludwig Weber y su familia han ido de un lado a otro escapando del peligro, protegiendo su ganado y a sí mismos de la fuerte amenaza de los incendios. El primer día que las llamas invadieron su propiedad, Ludwig Weber puso a salvo a sus hijos y esposa en Penier, un pueblo vecino. Luego, regresó al rancho para combatir el incendio que rodeaba la propiedad y los pastizales. Entonces, todavía salir, quedamos yo y mi familia cerrados por el fuego aquí, arriesgando nuestra vida y de los animales, el cual hemos tenido la fuerza suficiente que Dios nos ha dado para poder vencer y apagarlos, orillando los potreros. Y nos vamos hasta el país norteamericano, donde el presidente Donald Trump aseguró que está reconsiderando la ciudadanía por nacimiento, que automáticamente ha otorgado esa condición a los bebés nacidos en Estados Unidos por padres migrantes. El comentario del presidente Trump hace referencia a los denominados niños ancla,
Se trata de hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en territorio estadounidense, algo que el mandatario en muchas ocasiones ha criticado. Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera y tienes un bebé. Felicitaciones al bebé, ahora es ciudadano de los Estados Unidos. Esto es lo que dice la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen. Trump aseguró que esta norma está siendo explotada por los inmigrantes para asegurar su permanencia en el país y que buscará cambiarla. Sin embargo, el abogado constitucionalista Joseph Maloof asegura que Trump no podría eliminar la norma de manera ejecutiva. Todas las personas que nacen en Estados Unidos, todas las personas que nacen en territorio de Estados Unidos, tienen derecho de ser ciudadanos americanos el resto de su vida, y algo que no se lo pueden quitar está no solamente en la ley y la interpretación de la Corte Suprema, pero en la misma Constitución. Para cambiarla tendría que pasar por el Congreso y el pueblo. Un migrante salvadoreño cuenta la experiencia de él y de su hijo dentro de un centro de detenciones de migrantes en Texas. Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla pendiente de ellos. Y el pasillo donde pasaban ahí estaba lleno. Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que, asegura, vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos. El bebé temblaba a veces del frío. Este padre se refiere a las instalaciones como la hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados. Porque en el transcurso del día tú sientes el clima bajo. Se sentía el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme yo mejor para mi país o algo así. Víctor pasó solo 3 días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez, según lo establece la ley estadounidense, y como lo explicó a La Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas. Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días. Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes. Manifestantes en Estados Unidos a favor de la ecología protestaron frente al consulado de Brasil, en Miami, por la lenta reacción de las autoridades frente al incendio desatado en la Amazonía. Activistas del sur de Florida reclamaron acciones contundentes para dominar las llamas desatadas en el Amazonia. Para ello, diversas organizaciones se reunieron frente al consulado de Brasil en Miami este viernes. Pues lleva más de 2 semanas de estar incendiando y las pérdidas son inmensas. Hay comunidades indígenas que están siendo desplazadas, la biodiversidad está tomando un impacto inmenso. Son los pulmones de nuestro planeta. Todos los servicios naturales que nos brinda la Amazonía al mundo están en riesgo. A pesar del llamado de los organizadores a protestar en paz, los ánimos se elevaron cuando algunos manifestantes se acercaron a las puertas de la representación diplomática brasileña. Sin embargo, el incidente no escaló y las organizaciones instaron a los manifestantes a realizar la protesta desde cualquier otro lugar. Agentes de policía acudieron al sitio para prevenir cualquier altercado en la instalación diplomática. Los manifestantes plantean que, a pesar de la distancia que les separa del voraz incendio, pueden impulsar un cambio. Han dado a la luz un ambicioso plan para un mayor control de armas, que es la respuesta de un grupo de sobrevivientes de Parkland a los tiroteos en Estados Unidos. Un ambicioso plan para el control de las armas en Estados Unidos, algo como nunca antes, es lo que propone la organización March for Our Lives, un grupo dirigido por estudiantes sobrevivientes del tiroteo masivo del año pasado en una escuela secundaria en Parkland, Florida. El plan iría mucho más allá de las medidas de control de las armas y las verificaciones de antecedentes ampliadas que se han discutido abiertamente después de que 31 personas fueron asesinadas en tiroteos masivos recientes en Dayton, Ohio y El Paso, Texas. David Hogg, uno de los líderes del grupo, escribió en Twitter: Sabemos que esto parece ambicioso dada la apatía de Washington por décadas de derramamiento de sangre en nuestras escuelas, vecindarios e incluso en nuestras casas de culto.
Está bien no estar de acuerdo con nosotros, pero sabemos que los videojuegos no tienen la culpa. Entonces le pregunto al Partido Republicano y al Partido Demócrata, ¿cuáles son sus planes para terminar con esto? Entre las principales propuestas del plan se incluye un registro nacional de licencias y armas, la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, un programa obligatorio de recompra de armas de asalto, aumentar la edad mínima para comprar armas a 21 y un nuevo sistema de licencias de armas de varios pasos que incluiría entrevistas en persona y una espera de 10 días antes de que se aprueben las compras de armas. Alrededor de 15.000 indígenas Mura habitan el corazón de la Amazonía brasileña. Hoy los integrantes de la tribu temen que los incendios y la deforestación destruyan su hogar. É uma calação de vida, assim, nós estamos vendo como é que tá essas vidas aí, tudo jogado aí. Essas aves, tudo elas tinham vida. Elas precisavam de estar tudo vivas, cada uma no seu lugar. A gente olha aqui nesse pouco de coisa, o estrago já, né? E a finalidade do povo é acabar mais, né? E nós, o nosso esforço é de proteger tanto a nossa área aqui, como proteger a natureza, as árvores y también los animales. Las autoridades de la Dirección General de Centros Penales en El Salvador decretaron estado de emergencia por una supuesta planificación de fuga de los reos de una cárcel en Zacatecoluca. Por 15 días más se extiende el estado de emergencia en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Esto a raíz de pruebas contundentes de una planificación de fuga masiva de reos del recinto. Efectivamente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente confirmó la continuación de 15 días de emergencia decretada el pasado 14 de agosto en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, luego de que se presentaran pruebas de la planeación de una fuga masiva de reos de ese recinto. El juez confirmó que se continúe hasta el 28 de agosto del presente año el estado de emergencia y confirma la suspensión de los derechos de los internos recluidos en dicha granja. La resolución fue emitida este 20 de agosto en una audiencia especial convocada por el juez de vigilancia penitenciaria, en el cual se presentó las pruebas y ordenó que se complemente y refuerce el Consejo Criminológico respectivo. La Asamblea Legislativa en El Salvador proyecta retirar el seguro privado para todos los funcionarios públicos directivos. Veamos por qué. Todavía no se conoce el proyecto de presupuesto para el 2020, pero los diputados ya analizan la posibilidad de eliminar el seguro médico privado para ministros y representantes de autónomas. Quien planteó la idea fue Norman Quijano. Hablábamos de la posibilidad de que cuando venga el proyecto de presupuesto, que a más tardar llegará el 30 de septiembre, vamos a revisar con lupa las cifras presupuestarias de las distintas instituciones del Estado, para que ningún empleado que pueda tener un salario, digamos por dar un ejemplo, pero eso hay que discutirlo, que tenga un salario más allá de $1.500 pueda tener un seguro médico hospitalario. Las demás fracciones en el Parlamento están de acuerdo con esa idea, incluso el partido Gana, aunque piden que se tiene que estudiar y presentar formalmente. De acuerdo al PDC, el Estado se ahorraría millones de dólares. Pero un estimado andaría fácil en unos $70 millones si hacemos una sumatoria de todas estas
pues que no son 5 centavos. El sistema público de salud funciona, ya no va a haber la necesidad de contratar este tipo de servicios privados, que lo único que hacen pues es crear dos clases de trabajadores, los trabajadores privilegiados que trabajan en el órgano judicial y el resto de trabajadores en la administración pública que no gozan de este beneficio. Aquí habría que pensarse o todos en la cama o todos en el suelo. Y nos vamos a Europa, donde una de las aldeas más pobres de Hungría, la brecha entre ricos y pobres ya es un abismo, no solo por el dinero, sino por la falta de oportunidades para cierta parte de su población. Hay muchas casas humildes en el norte de Hungría. Es una de las regiones más pobres del país. Renata Mezo y sus 6 hijos viven en el pueblo de Mitserfa. Su marido trabaja en una fábrica, pero no es suficiente y la vida sigue siendo dura. Mi marido es soldador, gana 165.000 forintos, unos 500 euros. Si hace horas extra, los sábados y domingos puede llegar a 200.000 forintos. Además tenemos un subsidio familiar del Estado de 100.000 forintos. Hay muy pocos empleos en el barrio. Algunas personas se desplazan más de 100 kilómetros para trabajar en diferentes turnos y así lograr mantener a sus hijos. La escuela empieza pronto, he ahorrado algo de dinero, pero tendré que emplearlo. Tal vez tenga que hacer algunos trabajos para llegar a fin de mes. En Hungría el umbral de pobreza se situó en 256 euros el pasado año. Pero los más desfavorecidos ganan un 25% menos. La mina de carbón más próxima se cerró hace más de 25 años. En Mitserfa ya no hay tiendas de comestibles ni colegios y la Casa de Cultura y el cine están cerrados. En estas poblaciones la pobreza significa no solo falta de dinero, sino también de oportunidades. Una ONG ofrece subsidios regularmente en esta zona. Su responsable, el sociólogo Tamás Horn, dice que la pobreza solo se puede erradicar mediante la educación y la creación de empleo. En los últimos años, desde que comenzamos a trabajar, hemos visto un aumento en el número de familias con necesidades a pesar de las iniciativas locales. Estas iniciativas son bastante débiles, así que sin los subsidios del Estado no son sostenibles a largo plazo. En Costa Rica, los guardaparques se resisten a celebrar el Día de los Parques Nacionales, debido a las malas condiciones con las que deben trabajar diariamente. El 24 de agosto se celebra el Día de los Parques Nacionales. Sin embargo, para los guardaparques no es la mejor celebración del día, debido a las condiciones con las que tienen que trabajar. Solicitamos a nuestros afiliados no celebrar el Día de Parques Nacionales por muchas razones. Una, principalmente que hay persecución laboral en todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se lo hemos hecho llegar a los jerarcas y no han hecho nada. Segundo, encontramos en todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación centros operativos donde hay funcionarios que duermen en colchones de 10, 15 años, infraestructura en mal estado, no hay agua potable y seguimos insistiendo y seguimos de necios. El sindicato de los guardaparques asegura que las condiciones son pésimas, no tienen el equipo necesario y falta personal para cubrir todas las áreas silvestres protegidas. No hay nada que celebrar. Desde el año 98 no han creado plazas de guardaparques, somos los mismos y siguen creando áreas silvestres protegidas. O sea, entonces, eso no lo ha podido solucionar ninguna administración y es menos este gobierno. Por otra parte, nosotros por años hemos regalado la disponibilidad y el riesgo policial y horas extras y nunca nos han reconocido nada. Una mujer costarricense vive una situación verdaderamente difícil. Sufre de fibromialgia, epilepsia y síndrome depresivo mayor, lo cual la obligan a tomar varias medicinas al día y cuestan mucho dinero. Hola, yo soy Cindy Mora y me tengo que tomar 70 pastillas diarias. Cindy Mora tiene 37 años, pero a su corta edad su vida se le ha complicado muchísimo. Sufre de varios padecimientos: fibromialgia, reflujo gastroesofágico, migraña, síndrome depresivo mayor, síndrome colon irritable y epilepsia. Le dan hasta 15 crisis al día. Mi hija y mi hijo son los que me ayudan
cuando me dan las convulsiones, porque eso uno pierde el conocimiento. Entonces ellos son los que me ayudan para que a estirarme los brazos, para que no me muerda la boca y así. El estado de salud de Cindy empeora cada vez más. Cuidados paliativos me dicen que cada vez los huesos míos se van a ir deteriorando más y hasta me los están investigando por artritis, porque cuando yo agarro algo se me caen las cosas de las manos, las rodillas no me dan, no puedo subir ni bajar gradas y aparte por las convulsiones que me dan. Ella es madre soltera, vive solamente con sus 2 hijos menores. La situación económica se le complica muchísimo, pues por sus enfermedades no puede trabajar. Si yo pudiera trabajar, con todo demasiado gusto lo haría, pero en realidad yo no puedo trabajar. Tengo epicrisis, tengo 2 epicrisis de la Caja del Seguro y una de la Clínica del Dolor y de Cuidados Paliativos, en donde dicen que yo no puedo trabajar. Hay días muy difíciles donde no tienen ni para el desayuno. Nos vamos hasta África, donde aumentan los esfuerzos por proteger a las jirafas en la Reserva Natural de Samburu, en Kenia. Todo con el objetivo de detener la dramática disminución de su población en los recientes años. Las jirafas, animales majestuosos y adorables, y más cuando tienen una oreja torcida, una referencia para que los científicos reconozcan con más facilidad a los animales. Estar en un sitio realmente salvaje y tener una tan estrecha relación con un animal salvaje que cuando solamente ves un lado de él, ya sabes cómo es el resto del cuerpo. Es como conocer a un amigo. Un amigo de por vida. John Doherty vino por primera vez a la Reserva Natural de Samburu hace 21 años, como carpintero, para estar cerca de sus animales favoritos. Ahora y como investigador sabe que la población de las jirafas ha disminuido en un 40% en los últimos 30 años. Durante la vida de las jirafas más longevas de la reserva, 7 de cada 10 animales de la especie han desaparecido. La caza furtiva es la causa principal. Matan frecuentemente a las jirafas cuando otras fuentes alimenticias escasean. Pero la tribu Samburu, que vive cerca del parque, abandonó la caza furtiva hace ya tiempo gracias a los esfuerzos de los colegas de John. Antes había más jirafas, ahora hay muchas menos. Sin jirafas habría menos turistas y menos ingresos para los Samburu, que se dedican a la venta de souvenirs. Pero hay muchas formas de turismo, y uno incluye la caza de trofeos, que es legal en los países como Sudáfrica, Namibia y Zambia. Esta mujer estadounidense mató a una rara especie de jirafa en Sudáfrica. Justifica su acción con que su cuota de caza ayudará a mantener el número de animales, una opinión que comparten muchos gobiernos en el sur. Para John Doherty es inaceptable una opinión que comparte la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, que exige que los cazadores demuestren que no ponen en peligro los animales en la reserva. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero Aba Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Ya estamos en Roku TV, Amazon Fire. También déjenos saber cómo vamos en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.